Buenas tardes, bienvenidos a otro jueves de live, otra transmisión maravillosa para hablar de un tema súper enriquecedor. Vuelve a ti, sé tu propia luz. ¿Y cuánto de a nosotros no nos sucede que vivimos con unas caretas o unas máscaras tratando de sostener algo que nos fue adjudicado, que nos fue atribuido y que no es nuestro, y que eso sobrecarga nuestra biología y apaga nuestra luz, apaga nuestra creatividad, afecta nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso y hace que no podamos crear y se apague esa luz? Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Gracias a todas las personas que se conectan y vamos a darle pase a Patti, a mi compañera de jueves, para que desarrollemos este tema. Interesante de esto porque creo que es algo común y cotidiano para todos, en donde nos hemos envuelto en este tema de sostener cosas que nos han adjudicado, dado, no fue que lo tomamos prestado, nos lo autoimpusimos. Patti, buenas tardes, ¿cómo estás, mi amor? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz tarde. Es Y, así, y feliz todo, realmente. es Feliz así. todo. Mira, Patti, bueno, vuelve a ti, sé tu propia luz. Qué tema tan bonito escogimos para desarrollar hoy en estos momentos que a veces parecen tan oscuros, tan sombrios, tan llenos quizás de dificultades, que nos lleva quizás a veces a pensar, Patti, por ahí estaba leyendo que decía que para que podamos ser luz, debemos conocer nuestra propia sombra, nuestra propia oscuridad, para poder Claro. saber esa llama tan fuerte y tan potente que llevamos dentro. Y a lo que vamos a invitar hoy a la que las personas se redescubran. ¿Qué opinas Yo, tú? yo quisiera empezar porque es interesante todo como lo hemos abordado, Ujú. como lo hemos visto. Nosotros, de hecho, comentamos acerca de una película, pero yo quiero arrancar con este filósofo del budismo que es Buda. Ujú. Y él nos da una palabra que viene del Pali, que es Samma Sati. Samma significa correcto y Sati significa memoria o atención. Y entonces Ujú. eso traducido dice recordar la verdadera naturaleza interior. Si nosotros recordamos la verdadera naturaleza interior, volvemos a nosotros, volvemos a nuestra propia luz. Es interesante que nosotros observemos porque todos los que estamos en este camino de evolución o de crecimiento personal o de crecimiento espiritual, estamos buscando siempre respuestas afuera. Ujú. Y resulta que no las respuestas las tenemos dentro. Pero como no nos educaron a concientizar esas respuestas internas, empezamos a rodar por unos caminos muy empedrados. Y dentro de esos caminos empedrados, eh, es importante no perderse en los pensamientos del cuerpo Ujú. y de la mente, porque entonces esos pensamientos del cuerpo y de la mente son los que nos llevan a situaciones que son muchas veces aprendidas, son muchas veces impuestas, son muchas veces para encajar o conectar ¿con quién? Sí. Entonces, eso viene desde la infancia. Es interesante porque desde la infancia nos empezamos con el control de la necesidad de que, bueno, hay que educar, hay que encauzar al niño, llevarlo poco a poco a hacer esto, tiene que hacer esto,
debe estudiar esto para lograr esto. Bueno, O todo eso para esta edad corresponde esto, está corre- atrasado, está avanzado. corre- corresponde a eso, y entonces todo eso viene a convertirse en un estilo de vida. Que en ese estilo de vida lo convertimos en un hábito, y entonces ese hábito creemos que es lo correcto porque venimos con esos patrones aprendidos, con esas historias de vida, con ese linaje, con esa información genética, que yo soy de la creencia que por más que desde la epigenética nosotros tenemos, para mí es una base de información para Sí. saber tú de dónde vienes y de dónde provienen tus células, y una información previa, pero tú también puedes modificar toda esa información a Bueno, nivel ujú, científico. Esto te lo dejo a sí. ti, a ver qué Bueno, pero dices. Pati, te agrego ahí un poquitico que leyendo también con respecto a la epigenética, se habla muchísimo de que si bien es cierto, venimos con un ADN o con una carga genética, también en medio del proceso de evolución del niño, incluso se habla desde el vientre materno, se producen marcas generacionales, valga la redundancia, en el mismo gen que se puede modificar. Por eso es que desde la epigenética se habla muchísimo que el entorno tiene un impacto directo en la manifestación o sea, o no de alguna patología, de desarrollar alguna patología. Por eso es que a veces se ve que en muchas familias tú dices, no, en mi familia hay muchos diabéticos, porque hay personas que no la desarrollan, porque resulta ser que a través de la alimentación y de muchos micro hábitos o microacciones, su cuerpo no la ha desarrollado. Igualito sucede con los procesos oncológicos. Entonces, qué Sí. interesante ese tema de que es que es tan profundo este tema, porque más allá de que se lo enfoquemos al tema de Buda, de la luz, de la creación, de cómo iluminamos, de cómo nos expandimos, y fíjate que te estás yendo a los orígenes de la célula, que eso a su vez impacta en lo que se forma un ser humano. Qué Claro, porque increíble estamos hablando de la cómo, infancia. exacto, de la infancia y de la evolución hasta nuestros días, que cómo nos marca. Pero Estamos todavía en la primera etapa. sí, claro, no, pero yo lo que te digo, que no te voy a saltar las etapas, pero entonces aquí entra algo les dejo una pregunta a la audiencia porque en vista de la información que estás dando, entonces quiere decir que todos nosotros, aunque llevemos una luz dentro, tenemos una luz propia y genuina que se va moldeando genéticamente, epigenéticamente, de acuerdo a la evolución en cuanto a las etapas del ser humano. Y ya no te interrumpo más. Seguimos en la No, infancia. pero es que tú dijiste interesante, marcas generacionales. Entonces, esas marcas generacionales es todo lo que tú estás transmitiendo, y lo científico, lo comprobable, porque todavía hay mucha gente que necesita ver para creer y necesita que se lo comprueben. Mm, Pero más allá que necesitan que se lo comprueben desde el punto de vista científico, yo los invito a que se lo autocomprueben desde ujú. el punto de vista emocional, espiritual y en conexión con tu ser. Esa experimentación es el real testimonio de la evolución de cada uno de nosotros. Ese es mi punto de vista. ¿Okay? Entonces, vamos después, Correcto. entramos, ese es mi punto de vista. Después luego entramos a la etapa adulta para hacer un Sí, porque poquito si un no te vayas a meter en la adolescencia, porque bueno, ahí no, esa luz un gracias, lo poco, brinqué, bríncalo. lo brinqué. Lo brinqué por muchos factores, porque las dos estamos viviendo esa etapa de adolescencia, y Mm, de verdad que, señores míos, eso no está escrito en ninguna parte. Así que otro día hablamos de eso. Entonces, cuando entramos en esa adultez, por decir un poquito, en ese discernimiento en que nosotros podemos decir, bueno, esto sí, esto no, esto es bueno y hago así porque saben cuál es mi opinión del bueno, y esto ajá. es malo, nos acostumbran a ignorar a nuestro corazón.
¿Por qué? Porque entonces nos vamos a lo mental, nos vamos al ego, nos vamos a ideologías, entonces adoptamos ideologías que no son creaciones nuestras, sino porque mis padres, por mis abuelos, por mis ancestros o por un otro socialmente hablando que me dejo influenciar y bueno, me aplico hacia la línea. Bueno, hasta incluso usted debate ahí también el tema de las parejas. Cuando, Claro, y eso es bien profundo, pero influye muchísimo. claro, mi amor, porque entonces, por eso digo social cuando hablo de las relaciones, adicionales a lo que no venga del árbol genealógico, porque ahí entramos a otro plano profundo y que hoy no lo vamos a tocar. Entonces también nos sumergen en lo que es el control. Wow, muchachos, miren lo que es el control. Bueno, yo le voy a hablar yo de Patricia Carpenito desde mi ascendente en Capricornio, que es la estructura, es el control, es lo antiguo, es lo que debe ser, lo que fue y lo que debemos continuar haciendo, todo ese tipo de cosas me ha costado el mundo. Cuando le digo así, no les voy a echar mi cuento, pero sí me ha costado el mundo, sobre todo en estas 2 semanas, de soltar y de soltar el control. Esa necesidad de tener todo bajo tus alas, bajo tu régimen, bajo tu voluntad de poder o mandatos, y no desde el punto de vista de que somos unas matronas que necesitamos, o sea, Lo las que pasa cruelas es de que vivir. pensamos que es protección. Porque nos vamos a lo que es lo que es protección, lo que deberías y lo que no deberías. Entonces deberías hacer esto y no deberías hacer aquello. Deberías sacar. Y entonces eso es como nosotros nos han creado, como nosotros nos han condicionado, como nosotros hemos evolucionado y como nosotros hemos vivido. Entonces, vuelvo y repito, para los que estamos, una Mariana, una Patricia y cada uno de ustedes que nos está observando, porque están conectados con nosotros porque andan en la misma onda o en la misma línea de nosotros, eh, ese deberías hacer y no deberías hacer, deténganse, observen, pregúntense si eso es verdad lo que se está mostrando, si eso es verdad lo que yo estoy viviendo, si eso es verdad lo que estoy sintiendo. No debemos monopolizar la existencia en detrimento de lo que es la presencia, o sea, eh, cuando les digo así es que tenemos que estar alerta y no irnos por un solo camino, no irnos por un solo lado. Hay muchos caminos, y aquí lo hemos dicho, todos los caminos conducen a Roma, y Roma, si la volteamos, es amor. Entonces, todos los caminos conducen al amor. A mí me encanta ese lema porque es espectacular, y cuando entendí que si yo volteaba la palabra, se leía, es un palíndromo, ¿no? Cuando lees de un lado y hacia el otro, eh, significaba amor. Yo decía, Dios mío, ¿qué, qué, qué desconocimiento del conocimiento tenía yo planteado en mi vida y que no lo había interpretado? Pero nos tenemos que ir más hacia donde nos tenemos que ir. Cuando nosotros hablamos de vuelve a ti y sé tu propia luz, literal, vuelve a ti es que hagas un insight, que lo hablamos la semana pasada y dijimos, mira, tenemos que ir hacia adentro porque todos los movimientos nos están llevando hacia adentro. Entonces, ese insight es estar en el presente de quién, el presente de cada uno de nosotros, en el presente de tuyo, mío y de todos ustedes que nos están observando. Irnos a dónde? Al corazón. En estos días mi mamá me dio un abrazo, bueno, ya ahorita está más bajita que yo, y me llega al corazón, y cuando me abraza en el corazón, me dice, cuando me abraza a este nivel, su cabeza está aquí en mi pecho, y me dice, te escucho el corazón. Náguara, eso me timbró, no tienen idea, porque yo decía, Dios mío, qué lección de vida esta señora, madre mía, bella y preciosa, que me recordó a que escuchara el corazón. Sí. Te escucho tu corazón. No, y Me lo que más dice que mi tu madre. mamá, esa conexión.
y me lo dice mi madre. Mira, eso a mí yo dije, Cristo, qué simpleza en las palabras y qué tanta sabiduría. Y también tenemos que estar más atentos en nuestra intuición, en nuestros sentidos, en nuestros sentimientos y por supuesto en nuestra luz interior. Cuando hablamos de luz, o sea, eso es bíblico, eso es está en todas las religiones, en todas las profesiones, en todos lados está, en toda la información del mundo, en lo que ustedes quieran creer. Cuando hablamos de luz interior, es que cada uno de nosotros somos unos seres de luz. Somos unos seres iluminados. Unos lo desarrollan más, otros no lo desarrollan tanto, pero otros estamos en el camino. Entonces, los que estamos en el camino, ¿verdad, Marianita? Sí, señor. Eh, no les voy a decir que el camino es muy fácil porque nos enseñan y nos ponen muchos espejos y nos ponen esos espejos grandotes donde no hay más nada que mirarte que a ti mismo y dice, pero Sí. ya va, quítame el espejo. No, mi amor. Ese es como con Fupanda cuando le dijeron que él era el guerrero dragón, el guerrero dragón, y resulta que cuando le dan el pergamino, era un espejo. Y él decía, pero no veo nada. Y después cuando respiró, dijo, ay, es que soy yo. Bueno, Qué Pati, belleza. fíjate que ahí coincidimos, que iba a hablar sobre desnudar la identidad prestada. Al fin y al cabo, cuando haces ese espejo, desnudas esa identidad que piensas que es del otro y cuando te estás encontrando es con tu imagen y es ahí donde viene la intuición bueno, y la sabiduría también que se va desarrollando con las experiencias y con los años, ¿no? Para poder identificar, porque qué importante es que para volver a ti y ser tu propia luz, tienes que trabajar en tu identidad, esa introspección profunda, saber al menos quién eres, qué quieres, quizás no lo que quieres, pero porque al fin y al cabo, Pati, ¿cuántas veces nos pasa que pensamos que la vida es lineal, así como el amor, y pasa con el amor a los hijos que te das cuenta de que es una montaña rusa, en donde no podemos tener control ni de las situaciones, ni de las personas, solo de cómo elegimos emanar esa luz que llevamos dentro para que esas situaciones no nos afecten y le demos ese contexto no tan bueno o no tan positivo o positivo en tu vida. Y yo pienso que aquí es súper importante el tema de la identidad, porque cuando una persona no se identifica, no aprende a ese concepto que siempre buscamos nosotros de autodescubrirnos, de autovaloración, de vernos al espejo, de mirarnos a los ojos. Mira, de hecho hay un ejercicio que yo recuerdo cuando yo estudiaba, un profesor Ajá. decía, mira, qué difícil es este ejercicio. Yo quiero que ustedes se paren desnudos frente a un espejo y se miren. Mírate fijamente, o sea, y quiero que pongas un temporizador de cuánto tiempo pudiste sostener la mirada en tu cuerpo, en tus ojos, no sé, en tu cara, en tus senos, en tus caderas, todo. Que nos cuesta pensar porque es inevitable juzgarlo y decir, uy, mira cómo estoy. Wow, no, porque ya Mariana, nos han inculcado esos estereotipos. no, esos son ejercicios de psicomagia, mi amor. Claro. Jodorowsky nos pone a nosotros a enfrentar esa psicomagia y ese ejercicio de verte a ti mismo. Es más, si nos vamos y hablamos de las partes íntimas, que esto tú eres la Ajá. experta, ¿quién de ustedes te ha visto tus partes íntimas? ¿Qué es eso? Tú empiezas ese tema y la gente, bueno, pero estás loca, ¿cómo yo voy a verme allá abajo? ¿Qué es eso? Pero eso no eres tú. Solo la ve el ginecólogo Solo la ve el ginecólogo, bueno, o la pareja, o la o la pareja. pareja, Bueno, exacto, que esté en la relación. Entonces, ahí tú hablas de una identidad, hablas de una autovaloración, de un amor propio, y entonces volvemos a la esencia, donde es vuelve a ti. Todo esto te llama a vuelve a ti, ¿verdad? Y sé tu luz, sé tu propia luz. Entonces,
qué interesante que dos personas con dos estilos, porque cada una tiene su manera y su perspectiva de visualizar ciertos temas, Mm, hemos llegado a compaginar información y a integrar esa información. Y así como tú y yo, que hacemos esta dupla, seguro los demás sí. también van a conectar con esta información. Entonces, ¿a dónde queremos llegar, Mariana? ¿Qué queremos que las personas vean hoy y entiendan desde lo que estamos hablando? Es interesante porque mañana viernes tenemos a un Venus en Libra en oposición a un Saturno en Aries. Entonces, eso nos habla de que debemos hacer menos. Ay, ¿cómo es eso? Cuando o sea, menos Muy, muy es bueno ese más. video que me mandaste, muy cierto. Claro, entonces menos es más. Menos es más es eliminar para iluminar. Es Mm, así como, bueno, te doy un ejemplo. Voy a mi closet y saco un poco de ropa que no estoy usando. Muevo la energía, saqué un poco de ropa, la fui, la regalé inmediatamente, o sea, y llegué un momento, porque tú sabes, en lo que la fui a dar, yo dije, ay, ¿y será que doy eso o no doy eso? Le dije a mi esposo, baja las bolsas y entrégala. mm. Toda la broma llegó al camión, justamente se estaba yendo el camión para donar y montó las bolsas y las llevó. Y se las llevó, le dije, adiós, gracias por todo, no sé qué. Eso me dio la apertura Mm, para yo poder colgar a una prenda nueva en mi closet. es así. Entonces, qué interesante cuando nosotros vemos también que el cielo nos sigue hablando, porque siempre nos está hablando, y nos vamos a esa certeza del merecimiento, Mm. porque es importante que también resaltemos ese merecimiento. No nos han enseñado a recibir. ¿Por qué? Porque, bueno, o Porque sea, mientras más haces, más sacrificios tienes, ahí donde te mereces algo, en compensación al tiempo que invertiste. nosotras como madre invertimos muchísimo tiempo en nuestros hijos, Mm. después los hijos deciden agarrar otro camino que no coincide muchas veces con lo que tú tenías proyectado, y entonces, ¿qué dices? Wow, yo donde quedé durante X cantidad de tiempo. Bueno, y ahí por ahí nos pueden escribir si por ahí hay alguna madre que le haya sucedido eso, ya tenga, bueno, hijos grandes o esté en el proceso así como nosotros de esos adolescentes. Que wow, de verdad que qué difícil eso, porque fíjate, Pati, que más allá de pensar, por eso es que cuando al inicio te dije de que cada uno es una luz diferente, qué difícil es para nosotros los humanos y más para las madres ese despegarnos, ese destetar a nuestros hijos, Hay que soltar. ese soltar, ese fluir, porque, y vuelvo a repetirlo, aunque sean nuestros hijos y vengan de nosotros, tienen una luz propia que ella va a decidir brillar bajo un libre albedrío que no es el nuestro. Como nosotros también nos pasó con nuestros padres. Quizá porque nosotros ya estamos grandes y ya, bueno, ya. Porque muchas veces, a veces, hay gente que me dice, bueno, Mariana, pero ¿cómo eras tú de adolescente? Bueno, yo no lo recuerdo, pero pienso que a lo mejor no fui tan así o no era tanto como lo que estoy viviendo ahora. Pero es increíble y qué bonito que entendamos esto también, que también debemos permitirnos que para volver a nosotros debemos soltar, para que nuestra luz propia pueda emerger sin ese peso de sostener cosas que no nos corresponden, eso autoimpuesto, eso porque yo soy mamá y que es mi hijo y tengo la responsabilidad y yo soy esto o la sociedad, estoy dentro de esta sociedad y tengo que encajar para que cada uno pueda brillar
con luz propia. Y es lo que nos pasa a nosotros los humanos, que cuesta muchísimo que cada quien pueda brillar por luz propia, porque resulta ser que si no estás en un grupo y no haces lo que hace todo el mundo, eres el extraño y eres el desadaptado que no pertenece a ese grupo. Ya no, esta es la oveja negra. Mira, y eso está buenísimo, porque ahorita acabo de ver a Suárez, este señor que estuvo aquí en Venezuela dando sus Mm, palabras hermosas, y él dijo, señores, tenía una entrevista en algo, y resulta que cuando revisaron lo que yo hago, lo que yo profeso, me dijeron que yo no encajaba con su estructura y que no podía ser entrevistado en eso. Y él piensa como yo, pues, dice, qué bueno, quiere ujú, decir que lo estoy haciendo bien, porque sí. soy diferente, porque no encajo, Ujú, porque no estoy dentro de tu estructura, porque soy lo que quiero ser. Mira, esto yo también lo vi ahorita, lo acabo de ver y dije, wow, de verdad que corroboro la sensación que él me transmitió cuando yo lo tenía aquí de frente y él siendo un maestro con una humildad, mm, porque esa es la palabra que me regaló, una humildad tan hermosa. Yo digo, si cada uno de sí, nosotros notamos que cada vez que nos rechazan por hay que algo, agradecer. hay que agradecer. Sí, Agradezco que tú no me aceptes porque tú y yo no estamos alineados. Me estás sí. dando un Bueno, y ahí regalo. fíjate que entra el tema de la energía y eso, qué importante, fíjate, cuando no estamos en la misma carga vibracional y no estamos hablando nada más de energías, ni de astros, ni de los planetas, ni de los signos, no. También a nivel celular, porque nuestro cuerpo lo siente nuestros Sí. intestinos, nuestra microbiota, y fíjate qué interesante. Oye, qué experiencia tan aleccionadora, qué bonita, de verdad me encanta. O sea, yo quedé flipando. Yo dije, ah, lo amo definitivamente porque es un ser de luz de verdad. Entonces, y en esto que estábamos hablando tú y yo, tú me dijiste, Patricia, ¿tuviste la película Vuelve al Origen? Y yo dije, Ujú, sí, yo vi una con este. No, no, es el David Layton, que ajá, yo a él lo sigo, pero a nivel de música. Y también había visto la película, porque bueno, el lobo que está con él es una sí, belleza. La niña, por supuesto, es ese yo sí. inocente, esa niña interior. Y todo lo que él hizo, que cada uno de nosotros lo estamos haciendo, lo hemos Mm. hecho. Hemos soltado, hemos vuelto al hogar otra vez. Los padres nos dicen una cosa, soltamos a los padres, entramos en la estructura, salimos de la estructura. Y lo que sentimos intrauterinamente, Pati, lo que percibimos. Lo que Wow, percibimos. o sea, es que ya ahí es una cosa. Mira, a mí me pasó con me salió una consulta así como de la nada, así como cuando a ti te pasa que te consigues personas que tú dices, wow, me quedé hablando. Bueno, como me cuesta hablar un poco, por ahí me dicen eso. Y mira, esa persona me dice que, bueno, tanto es así que llegué al punto de que me comentara que le hicieron como una regresión en donde él, o sea, era un paciente oncológico, un superviviente de cáncer de estómago, y claro, logré llegar hasta el tema de que le hicieron una regresión intrauterina. ¿Ok? Y él logró sentir qué sintió su mamá cuando Sí. él estaba dentro del vientre de ella formándose. Logró sentir y descubrir cosas hasta incluso de su tío, de algún familiar. O sea, por eso te digo, o sea, qué Pero, increíble esto. me va a disculpar, pero estás echando un cuento como si yo te lo hubiese echado. ¿Ok? Ahorita te digo, termina la Bueno, no, nada, que esencia. a mí me impactó muchísimo eso porque me han llegado últimamente, pues, este tema de que hablo con el Señor. eh, y de hecho, el Señor me recomienda un libro, que estoy buscándolo para leerlo. Pero claro, después me sale el tema de esta película de Volver al Origen y nosotros escogemos el tema. Y yo dije, wow, o sea, cómo todo engrana en que
a veces, bueno, a veces no, yo pienso que mira, qué bonito es que no importa la edad que tengamos, yo, a pesar de la edad que tengo, yo me encantaría poder ese volver al origen literal, pero como trasladarlo para conocer, porque a veces la ignorancia de muchas cosas nos lleva a veces a etiquetar, a juzgar, hasta incluso primeramente a la vida y después a nuestros padres. Y qué bonito poder llegar a ese tema y que cuando tú estás a gusto, estás sano, o sea, con tu linaje, con tus padres, con tu línea generacional, cómo la luz es diferente, cómo te permites que tu identidad sea hasta más genuina. Me parece algo de verdad Claro, que todo esto que me engranó, claro. yo dije, wow, qué increíble. No, en la película, él descubrió Sombra que Sí. pedía ser liberada. Bueno, es que Qué nosotros interesante. pensamos, Pati, fíjate, y eso es irónico. Nosotros pensamos, y es cierto, que para nosotros brillar solo debe verse la luz. Y no No, es no, no, no. así. No, es No realmente hay, no en hay luz. la oscuridad es donde te permites brillar. Por eso es que cuando nos pasan cosas que de repente no son, creemos que no son tan positivas o que no encajan dentro de la estructura que dice, pero es que normalmente debe pasar esto. Eso te está llevando a que salgas de tu zona de confort y te permitas que dentro de esa oscuridad o de esa sombra, porque no es oscuridad, permitas verte esa luz que brilla a través de un espejo que son las personas con las que te encuentras. Y así Claro, pero mismo es que no, sucede en los procesos de no hay, sanación. todo es así, no hay luz sin oscuridad y no hay oscuridad sin luz. Bueno, el Entonces, positivo y el negativo, por eso es que está cuando tú haces el positivo y el negativo, y a veces por eso es que yo pienso que se le determinó a las situaciones buena o mala, positiva o negativa. Y dependiendo de claro, la percepción que tú le des, tú verás si, los, cuál es tu simplemente los interpretación. eclipses. Ajá. Ahorita pasó el eclipse de sol, o sea, está el sol, que es la Uh, luz, ¿verdad? Y tienes a la luna que le hace sombra. Pero uh, está el sol y la luna, que ellos se unen y entonces uno tapa al otro, pero igual está esa luz ahí y están los dos juntos, abrazándose. Es interesantísimo. Mira, y por hablarlo de la regresión, ay no, eso me da risa. Yo también me hice una regresión y yo entré al vientre de mi madre y yo sentí el líquido amniótico. Yo sentí cómo salía por el canal vaginal, cómo me cortaban el cordón umbilical. O sea, de verdad, qué cosa tan genuina y tan maravillosa. Ojo, hablamos aquí de regresión, pero por favor, señores, cuidado con quien ustedes se vayan a uh. hacer una regresión. Ojo con eso porque se mueven muchas cosas y si lo hacen con cualquier persona que no tenga de verdad la sabiduría y la conciencia de la responsabilidad de hacer ese acto, por favor, piénsenlo bien, ¿ok? Quería hacer esas comillas porque es interesante, es importante que lo hagamos. Entonces, es entrar otra vez al vientre materno, el que tú vuelvas a nacer y te permitas todo eso y esa memoria tuya haya Ujú. ido a ese momento, te hace entender muchas cosas y conectar más con esa gestadora de vida, que Sí, es la madre. Al final, si eres mujer, en algún momento vas a ser madre y si no lo eres, si eres tía o tienes una mascota, ese sentimiento es el mismo. ujú. Y de verdad, es mi percepción, vuelvo a decir, esa Bueno, es mi opinión. Yo tengo mamás perrunas que o sea, es una cosa que yo aprendí con ellas a entender al perro, a saber, a ponerle en su lugar, o sea, darle el orden, el hablar con el mm, perro que me responde, eso sí, lo entendí a través de esas mamás perrunas que de verdad aman profundamente a ese ser que decidieron ellos criar maternidad. como un... Sí, entonces es interesante Bueno, como ese... pasa, Pati, que, bueno, eso es lo más sano, pero ¿cuántos hijos no deciden maternar a sus padres
o a su familia sin ser madre. Entonces, por eso es que entramos en ese contexto de identidad y cómo percibo yo ese maternar, eh, ya sea a la mascota o ya sea a un sobrino. Eso es súper interesante porque al fin y al cabo somos seres sociales. Bueno, somos seres biopsicosociales que necesitamos Biopsicosocial. conectar con las personas y conectamos a través de la emoción. Y obviamente todo esto necesita un equilibrio, una homeostasis. Incluso entramos en el tema de salud o enfermedad, entramos en el tema del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, toda esa serie de cosas que siempre lo hemos hablado aquí y que lo conectamos porque al fin y al cabo, si tú estás en un estado de paz, de tranquilidad, de creación, tu cuerpo está en equilibrio. Incluso si tú te pones a ver, mira, hay muchas personas que le han diagnosticado, le han dado un diagnóstico de cáncer y a veces, bueno, a veces no, muchos lo agradecen y dicen que es una nueva oportunidad de vida porque les permite hacer un reseteo de esa identidad que llevaban dentro, una nueva manera de vivir. Entonces hay muchas maneras y muchos caminos, como dices tú, de llegar a ser tu propia luz. Y eso es lo bonito. Pero lo bonito es que nos acompañemos aquí Sí, sin etiquetas, sin juzgarnos. Eh, de hecho, por ahí estaba viendo un doctor que decía, yo no hablo de, o al menos intenta no hablar de cosas malas con las personas. O sea, hizo como una lista de las cosas que ya él identificaba que le afectaban. Y si yo tomé la decisión de ser luz para las otras personas, no me gustaría escuchar cosas que alteren esa energía en la que yo me quiero mantener. Por eso es que yo decía, yo no como viendo noticias. Yo no preparo los alimentos viendo una noticia porque se carga, bueno, cuando hablábamos del biomagnetismo también, el tema de la clase que fui el martes también, el tema del biomagnetismo, porque energéticamente nuestra luz, es decir, nuestra energía se ve afectada e impactada tanto en el funcionamiento biológico como psicológico, como emocional, como hormonal, como inmunológico. Entonces, qué interesante es que pensemos en que esa sombra y esa luz tenemos la elección diaria de hacer microacciones para alimentarla. Así como vamos a alimentar la sombra, porque también la alimentamos. Alimentando la sombra es cuando decimos, oye, yo tengo esta debilidad, pero ven acá, yo esta debilidad voy a darle como una fortaleza. ¿Por qué lo veo como una debilidad ante la vida? Entonces ahí es donde entra la genuinidad. Y qué bonito sería, de verdad que nosotros, tanto Patti como yo, tenemos la intención de que este espacio sea para despertar esa luz propia y genuina de cada uno de nosotros. Y eso se traduce en abundancia, en prosperidad, en amor, en salud, en equilibrio, en vivir plenamente, bienestar y bien sentir. sí, O sea, yo creo que excelente. esto confluye en todo este tema porque el tema de lo autoimpuesto o de lo que nos dieron como herencia de esto es así, esto lo crees así, esto yo te lo digo es así, esto lo haces. Interesante que pudiéramos deslastrarnos de esos pensamientos, de esas creencias, de esos tabúes, indistintamente en qué país nos encontremos, porque también la cultura y la sociedad influyen, pero que hagamos una introspección profunda, qué queremos para nosotros, porque la línea del tiempo es muy corta y cada uno tiene un tiempo en esta vida. Yo pienso que eso es lo más bonito del agradecer el tiempo aquí y de que tengamos cada día que podamos abrir los ojos una oportunidad de agradecer y de permitirnos sorprendernos en la vida para poder hacer que mi luz brille. Es así. Mira, es interesante porque tú Mm. dijiste ser la luz para otros. Ujú.
esta semana recibí un mensaje de alguien con quien que atendí y me dice, definitivamente eres mi oráculo. Cuando ella me dijo así, yo dije, wow, Qué bonito. ¿sabes? Me movió porque yo dije, wow, qué interesante que si estamos haciendo el trabajo que debemos hacer Mm, para poder ser luz para otros. Y también en un momento dado pasé una situación y dije, hey, reconócete tú también que tú eres esa luz, sí. porque no es fácil, y para mí se lo digo con propiedad, estar en una conexión constante. Mm, Entonces tenemos que estar en una alerta donde cuando no podamos tenemos que pedir asistencia. Asistencia en general, al sí. yo superior, a lo que ustedes quieran, pero asistencia. Mm, Esa asistencia nos va a encaminar o a mostrar los caminos que podemos elegir. En esa asistencia, durante esa asistencia, tenemos también que entender que cuando pasamos por procesos, podemos darnos el chance y la libertad y mm, aperturarnos a sentir, a decir, sí, me siento mal, sí estoy triste, sí quiero llorar, sí quiero gritar, porque también es una manera de catarsis y de manejar las emociones. Eso es, no llores porque, bueno, los hombres no lloran o no llores sí. porque no es necesario, no llores. No, mi amor, O no está pasando llore, nada. ajá, llore, grite, haga lo que quiera hacer, pero también al final pida asistencia. Yo tuve esa magia y esos milagros y pedí asistencia y se me vinieron dando las asistencias y hoy en una de esas me contacté con una amiga que es psicóloga y estuvimos hablando de algo que había sucedido y yo dije definitivamente Mm, cuando tú pides asistencia el Padre Creador te pone las personas que te tiene que colocar en el camino. Y empezamos a conversar y una de las palabras que lo dije anteriormente cuando empezamos acá es esa palabra del control y la autovaloración. Y esto devuelve a ti, es una parte de soltar ese control. mm, Y la autovaloración es ese, sé tu propia luz. O sea, esa es la parte, como yo digo aquí, terrenal. sí. Suelta el control, sueltas y vuelves a ti. Autovalórate y sé tu propia luz. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay mil caminos de hacerlo. Por ejemplo, hablamos de la película de Vuelve al Origen. ¿Qué hizo él? Conectó con la naturaleza. Se Sí. fue a los 4 elementos y pidió Mm, asistencia a cada uno de los elementos. Cuando yo hablo de pedir asistencia, es a ese nivel. Pidió asistencia a cada uno de los elementos. Hizo un camino eh, búdico, como diría yo, o sea, caminó por muchos senderos, terminó en la naturaleza, conectó con los animales y pidió asistencia a los elementos. Y ahí empezó a él a ver, hasta que en el camino se consiguió con un instrumento sí. y el instrumento lo conectó y dijo, yo no sé ni qué es esto, pero yo lo voy a agarrar, porque sentí que lo tenía que agarrar. Y así nos pasa en el camino, que a veces vemos cosas o personas o Mm, situaciones, sentimos que lo tenemos que agarrar y lo dejamos de un lado porque le ponemos todos los juicios del mundo. Y eso, tan simple como un instrumento que aparte estaba en la basura porque lo habían botado porque estaba roto. sí.
O sea, no era un instrumento nuevo. Él lo agarró, lo recuperó, conectó con el instrumento y hasta que no entendió qué era el instrumento, fue que no, ahí en ese momento fue que empezó a conectar con que tenía que tocar el instrumento. Sí. Pero eso pasó un rato, pasaron años. Entonces, a dónde queremos llegar, Bueno, y verdad, Mariana? fíjate, Pati, que te lo complemento porque qué interesante Dale. esto, que en medio del camino él pensó que tenía que hacer esos instrumentos para vender y se dio Ajá. cuenta, por eso es que aquí entra el descubrir la identidad, o sea, identidad propia, porque tenemos que entender que nosotros somos, al ser seres sociales o biopsicosociales, estamos influenciados por nuestro entorno y es válido. Pero esa introspección de quién soy yo, qué quiero, esto me pertenece, yo siento esto ante tal situación, es interesante porque te das cuenta que en el camino, cuando me refería a que la vida no es lineal, él no tenía que fabricar esos instrumentos, sino que tenía que tocar y que a través de la vibración que generaba, Ajá. era que él descubrió que realmente a través de la vibración, como lo tocaba él, era que las personas podían sanar o podían conectarse con él, con su Exacto. naturaleza, descubrir que cada quien descubriera su naturaleza. Y aquí esto me parece un punto súper interesante y lo aplico desde mi trabajo, Patti, porque me pasa muchísimo que me escriben muchas personas para solicitar, si yo trabajo tema de terapia física, bueno, valga la redundancia, soy fisioterapeuta, pero es habitual entender o dar por sentado que a través de una terapia física podemos sanar. Y si es cierto, hay de repente un diagnóstico, de repente no, hay un diagnóstico, hay una patología, hay una lesión, pero qué interesante que podamos entender que para sanar algo que se externalizó y se somatizó y ya tú lo ves en el cuerpo, hay que ir al origen, hay que ir Ay, adentro, hay que ir a ver qué generó eso. Y no es que generó porque para que lo justifiques, sino cómo te hizo sentir eso, para que tú puedas sanar eso y tus células puedan volver a entrar en homeostasis a través de una serie de cambios, de microacciones, microhábitos que se van modificando con el tiempo. Y ahí es donde entra, como dicen en la PNI, el eureka. O sea, el paciente hizo clic, dijo, claro, ya, a mí me pasó esa lesión cuando yo me dijeron esto y lo otro, y claro, ya entiendo, esa emoción que yo sentí fue por esto, por esto, por esto. Entonces, recuperar la salud es muy importante, pero hacer ese equilibrio entre la salud mental y la salud física tiene que estar. Porque ¿cómo puedo yo sentirme bien si emocionalmente no lo estoy? Mi cuerpo físicamente no lo está. Está inhibido, está suprimido, no sé qué me pasa, está en desconocimiento. Y así mismo sucede con que de repente mi cuerpo está bien porque yo hago ejercicio, porque yo soy atlética, pero mis emociones están diciendo, no, porque es que la sociedad dice que yo debo jugar pádel y luego también debo ir al gimnasio, pero yo me estoy agotando y me siento enferma, pero resulta ser que no hay un equilibrio. ¿Y cómo puede emerger una luz si no está ese equilibrio en donde entra el estrés? Que el estrés es bueno si eso se va equilibrando y el cuerpo dice, no, ya va, vamos a manejarlo de esta forma y vuelve otra vez a ese eustrés que son cambios normales en el cuerpo que se van adaptando y el cuerpo los puede tolerar y se puede adaptar a ellos. Pero para que emerja esa luz a nivel de salud en cuanto a una enfermedad o una patología y que pueda iluminar esa sombra que quizás es la enfermedad o la patología, que mucha gente la ve así, debemos entrar en el agradecimiento. Y por eso es que es importante el acompañamiento y rodearnos de personas que puedan estimular esa luz y puedan hacernos ese clic para poder despertar, porque los procesos de sanación y de restauración
vienen dados intrínsecamente. Hay que despertarlos. No podemos dejar la responsabilidad en un profesional de la salud, en un terapeuta que voy porque me hizo una regresión y nada, listo, yo voy a estar bien, se me va a quitar ese dolor aquí que tengo. No, no. Es un trabajo, y me refiero a trabajo porque debemos de entender que cada día nosotros variamos a veces en nuestros gustos, a veces hoy quiero esto, hoy no me siento así, el entorno me ayuda, si llueve, si hace mucho sol, tantas cosas que influencian nuestro cuerpo, pero es importante que entendamos que todo es un equilibrio, ese yin, ese yang, esa luz, esa sombra, y por eso es que este tema, para que podamos volver a nosotros, debemos acompañarnos, debemos ser luz sin opacar al otro, y también hacerle la sombra a esa luz para que pueda brillar. Es aquí donde el punto en que voy. Y eso sucede también en los procesos de nosotros como profesionales de la salud para poder pasarnos un paciente o hacer una interconsulta con alguna especialidad para que pueda también ese paciente sanar. Y me parece oportuno ese tema porque entra el tema de esos egoísmos, de que yo soy más luz, yo soy menos luz, yo sé, no, mira, Pati, tú brillas más que yo, a mí eso no va conmigo. Entonces, debemos despertar que la genuinidad de cada uno ilumine y le dé sombra también a todas las personas. Donde sea, a lo que sea que nos dediquemos, hasta alguien que diga, mira, tiene un servicio de que, no sé, de que vende lámparas, a esa persona también, porque está ofreciendo algo para permitir luz dentro de su hogar en la noche, pero también a la otra persona que trabaja en una farmacia. Entonces, qué bonito que podamos, o yo los invito a que hagamos ese ejercicio de identificar esa luz en los demás, para que no solo seamos espejos, no nos veamos nada más como un espejo, sino que esa luz haga una sombra en nosotros y que ese espejo, que a veces se habla como un espejo porque es como que lo huimos, uy, no le vayamos a huir, sino que digamos, oye, gracias, ¿verdad? Me hiciste ver esto y me permite evolucionar. Tenía que decir eso. Esto es así. Y yo para cerrar, pues vengo con otro testimonio que para mí ese volver a mí y ser mi propia luz. Ayer, en esta semana también estuve en un sitio y me consigo a una persona y la persona se me acerca y me dice, sí, yo te conozco a ti, en tal lado nos vimos y tal. La persona vitamina, me decía ella. Y yo decía, sí, persona vitamina, porque fue una de las frases o las frases que yo también utilizo, y de hecho en mi estado hoy coloqué todo un escrito de lo que es Sí. las personas vitaminas. Y para mí, yo hago esa analogía. Volver a mí y ser mi propia luz es convertirme en esa persona vitamina Mm. donde yo me siento alimentada y nutrida en mi alma, y que lo que yo reflejo alimente y nutra al otro. Ese es mi cierre. Y es así, y si a eso le damos esa analogía de cuando tomamos el sol en la mañana o al final de la tarde y nos sentamos con los ojitos cerrados, y cómo siente uno que esa luz, tú cierras los ojos y sientes como que está oscuro, pero cuando te llegan los rayos del sol, ¿cómo sientes tú que eso te ilumina, te nutre, te entran unos rayitos del sol por allí que tú dices, wow, ese calorcito? Así mismo sucede en la vida. Así. Y hoy le invitamos a que sean luz, pero también permitan ser sombras para que podamos evolucionar. Para tener el equilibrio. Es así. Para Y tener. como Pati y yo somos parte del equilibrio, les vamos a dejar esa tarea, por favor. Déjenos en los comentarios qué opinan de eso, porque recuérdense que este espacio es para interactuar y nos encantaría, bueno, recibimos mensajes, pero recibir aún más mensajes para saber que nos conectamos, que podemos llegarles a ustedes, aunque nosotras
Cada vez que estamos acá nos sentimos felices de que Sí, llegue este momento. Yo hoy, aunque me sentía súper mal con la gripe, yo dije, no, va a ser una hora en la que me voy a sentir súper bien. Y nada, invitarles a que seamos luz para nosotros mismos, para nuestro hogar, para las personas que nos rodean, pero en especial vamos a unirnos para hacer esa luz que ilumine el mundo y podamos vivir felices. Gracias a Dios, todos por acompañarnos en este jueves de live. Patti, como siempre, gracias me y nos encanta. vemos en el siguiente jueves de live. Besitos para todos y feliz tarde. Nos Gracias. vemos. Adiós.